Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Hola, ¿qué tal? 1:00 con 1 minuto de este miércoles 15 de enero de 2020. Gracias por acompañarnos el día de hoy, en donde procuraremos, como siempre, tener la información que le resulte sobre todo de utilidad. Recuerde que para nosotros es importante su comentario, su observación, su contribución, incluso su crítica. De esa manera nos enriquecemos y sobre todo enriquecemos este espacio que con mucho cariño hacemos para todos ustedes. Primero que nada los saludo. Mi nombre es Veneranda Mendoza, en ausencia del titular de este espacio, Luis Pantoja Ríos. Le prometo que ya mañana está con usted y con nosotros, por si lo extraña. Seguramente ya mañana puede realizarle de manera directa sus observaciones. Mientras tanto, le recuerdo que estamos vía Facebook en Comunicadores MX, igualmente en YouTube en Comunicadores MX. De igual forma, tenemos para usted una página www.comunicadores.mx. Estamos en este espacio que se llama De Análisis, en donde sí le proporcionamos información, pero también procuramos desmenuzarla un poco más para que usted tenga más elementos justamente para el análisis y sobre todo para la toma de decisiones. Recibimos sus mensajes, sus denuncias, sus comentarios directamente con teléfonos en el estudio al 919-4904 o al 919-4905. De igual manera, estamos en el WhatsApp 7225-630437. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Lady Plácido Arroyo. Ella es hermana de un chico que se encuentra en el penal de Santiaguito, un caso más que parecería de detención arbitraria o injusta, en la que aparentemente no se ha probado del todo la culpabilidad de Daniel Plácido Arroyo, que es la persona que se encuentra en el penal de Santiaguito. Habría una serie de irregularidades que ya más tarde Lady nos desglosará, nos expondrá. Ahora que hay nuevo
nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, se antoja necesario quizás que salgan a la luz todos estos temas. Quizás muchos de ellos ya los conoce, sobre todo los más populares, pero hay otros que no pasan, no trascienden las barreras, los muros de los juzgados, los muros de los penales, porque no se hacen públicos. Eso no significa que no hayan sido procedimientos con ciertas anomalías. Digo, si todo se llevara conforme a derecho, si los jueces no se prestaran a corrupción, seguramente no habría ningún tipo de protesta por parte de quienes dicen son detenidos arbitrariamente. Hoy vamos a platicar del caso específico de Daniel Plácido Arroyo, quien al decir del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero está detenido o fue detenido solamente porque se le vio sucio. Él laboraba entonces como mecánico, se le vio sucio, moreno y en este entendido de inmediato su imagen fue criminalizada. Pero estos datos los detallará, como ya lo dijimos, Lady Plácido Arroyo, que es hermana de Daniel, que se encuentra recluido en el penal de Santiaguito. También hablaremos de temas del transporte. Hay otra protesta ciudadana próxima a desarrollarse, se ha convocado para el próximo viernes. Vamos a ver cuáles son los adelantos en esta materia. Y hablando de transporte, que es un tema que nos afecta a todos los mexiquenses, el día de ayer integrantes del movimiento No al Tarifazo fueron recibidos por 2 diputados locales, diputados de Morena. Me refiero específicamente a Elizabeth Millán y a Gabriel Gutiérrez Cureño. Allí la sociedad, académicos, estudiantes, activistas, les pidieron echar abajo el reciente aumento del pasaje en el transporte público debido, según lo consideraron, a que afecta de manera importante la capacidad adquisitiva de los mexiquenses. No se justifica, pues ni la gasolina ni el diésel aumentaron este año. El servicio de por sí ya es costoso y por la inseguridad de los usuarios a bordo de las unidades. Durante el encuentro, los inconformes además solicitaron a la legislatura mexiquense impulsar una ley de tarifa preferencial para estudiantes y adultos mayores y exigieron que las autoridades muestren el estudio que sirvió de base para autorizar el ajuste. Tras acusar al secretario de Movilidad, Raimundo Martínez, de privilegiar intereses particulares, los activistas, especialistas y ciudadanos rechazaron la oferta del funcionario para no aumentar la tarifa a estudiantes en líneas de sendero seguro, pues es una medida paliativa que apenas beneficia a un sector de la población del Valle de México. Sendero Seguro es una estrategia implementada con algunas líneas de transporte, no con todas. Algunas que llegan o cruzan por instituciones académicas importantes, sobre todo del Valle de México. A nivel Valle de Toluca no se conoce que esta estrategia haya sido implementada. Lo anterior significa que no todas las líneas de transporte realizarían este descuento a los estudiantes, por lo menos esta oferta que ha hecho ya el secretario del Transporte. Hay que esperar a que se concrete, pues vemos que no se concreta ni siquiera este aplazamiento del aumento en la tarifa hasta el 1 de febrero, entonces hay que esperar a que se respete todavía esta oferta planteada por el secretario de Movilidad. Es por eso que estos inconformes refieren que la oferta del secretario de Movilidad es paliativa. Primero, porque no alcanza a todos los estudiantes y segunda, porque pues todavía debemos esperar a que se concrete. Dante Álvarez, del colectivo Metrobús Toluca Ya, advirtió que en el transporte público del Estado de México existe un rezago de 40 años de inversión debido a que 80% de los recursos públicos en la materia se han destinado a infraestructura de vehículos particulares, con lo que resulta beneficiada apenas 30% de la población. Refirió que según el estudio del uso tarifario del 2017, que fue solicitado vía transparencia por su organización, los transportistas reconocen al secretario de Movilidad que sus concesiones operan al 30% de su capacidad. La mayoría de las veces, dijo, tenemos tantas concesiones que operan semivacías. Usted seguramente se habrá dado cuenta ya del desfile, que a ciertas horas del día, que son más durante el día, del desfile de unidades
casi sin gente. De hecho, me ha tocado tomar unidades prácticamente vacías en las que uno va mordiéndose las uñas, justamente porque es la única persona que va al bordo de la unidad y ya sabe usted que la delincuencia en las unidades está al orden del día y uno está expuesto incluso a ser agredido por los propios operadores. Pero bueno, refirió Dante Dante Álvarez, que al final de cuentas muchas de estas unidades van vacías prácticamente por falta de planeación. Los transportistas, dijo, y la Secretaría de Movilidad están traspasando esta ineficiencia a los usuarios. Es decir, el hecho de que las unidades vayan vacías significa que gastan más de lo que ingresa, en teoría, ¿no? Porque seguramente la cuenta sale, si no de otra manera, pues no operarían. Pero el hecho es que podrían ser más eficientes recaudatoriamente hablando si las unidades cubrían su capacidad al total. Digo, no que se extralimiten, ¿no? Que se llenen de más, como ya referíamos el caso ayer, que algunas van tan llenas que también son un factor de riesgo por ese motivo. Pero el hecho es de que si las unidades se llenaran por lo menos al 80%, 75% digamos, bueno, seguramente la cuenta saldría con mayor facilidad, pero resulta que hacen muchas corridas, son demasiadas unidades y es por eso que van semivacías. Al decir de Dante Álvarez, esto implica que gasten más en gasolina, en diésel, que no se habían aprovechado y por ende ahora recurren a los usuarios para llegarse de mayores recursos. Este activista refirió que en 70% de los casos son parte del sector más vulnerable de la población. Es decir, el 70% de los usuarios del transporte público son de escasos recursos, según lo refirió Dante Álvarez. Señaló que muchas de las concesiones actuales fueron entregadas a cambio de votos, por lo que propuso que mejor sea la legislatura quien determine las alzas para atajar intereses privados y obligar exenciones y descuentos. Digamos que a grandes rasgos, estas fueron las exposiciones de los inconformes. La diputada Elizabeth Millán recordó que la legislatura debe respetar las competencias de cada poder. De esta manera les dejó entrever que no es facultad de la legislatura derogar, por ejemplo, que el acuerdo, ¿a qué podrá llegar actualmente la legislatura? Pues hacer un llamado. Y lo hemos dicho ya, en tanto no se legisle para ser vinculatorios estos llamados, tampoco serán obligatorios y podrán ser atendidos o no, como hasta ahora ha ocurrido. Lo que sí puede hacer la legislatura es reformar la ley y me parece que se está tardando para que de esta manera implemente algunos candados de tal forma que no de manera o de forma unilateral decidan las autoridades estatales en conjunto con los transportistas que van a subir la tarifa. Hay que hacer estudios, sí, de si les están quedando utilidades a los transportistas, pero también hay que hacer estudios sobre si la población en general puede pagar tal tarifa, porque nos damos cuenta en la realidad que el salario mínimo crece menos de lo que crecen los precios de la canasta básica, los precios del transporte y los precios de otros artículos en general. Por su parte, el diputado Gutiérrez Cureño, Gabriel Gutiérrez Cureño, indicó coincidió con la necesidad de que los diputados sean quienes determinen los ajustes tarifarios y comprometió a hacer llegar las quejas a Martínez Carvajal y al gobernador Alfredo del Mazo y a plantearle, por supuesto, esta posibilidad de dar marcha atrás al denominado tarifazo, que por lo pronto el próximo viernes ha convocado a una movilización más, quizás porque ya regresaron muchos de vacaciones, ya se toparon con la realidad. Posiblemente el número de inconformes pueda crecer. Esperemos, esa es la expectativa, no lo sabemos. Se advierte difícil que se dé marcha atrás, pero hemos visto que movilizaciones, por lo menos en Francia, han logrado, por ejemplo, han logrado revertir muchas decisiones de carácter gubernamental. Y informarle que de último momento recientemente el Poder Judicial Estatal ha emitido una ficha informativa
relacionada con la vinculación a proceso de Martín N. Martín N, ¿quién es? Bueno, se volvió muy famoso por haber agredido a una perrita, la perrita Mati, que después por las lesiones falleció. Fue una agresión tristemente de carácter sexual. Fue uno de los casos en los que el dueño de la perrita descubrió al agresor y por eso fue posible remitirlo ante las autoridades, pero hay muchos casos de agresiones que tristemente no pasan más allá, o porque nadie se da cuenta, o porque somos indiferentes ante el dolor de los demás y lo dejamos pasar o queremos ahorrarnos problemas, no lo sé. Pero en este caso la afectada era la perrita del dueño del lugar en donde trabajaba Martín N. y por ende ahora fue vinculado a proceso. De acuerdo con una ficha informativa emitida por el Poder Judicial del Estado de México, les comento que un juez del Poder Judicial del Estado de México, adscrito al Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, vinculó a proceso a Martín N. por encontrar elementos suficientes para determinar su probable participación en el delito de maltrato animal en agravio de la fauna, conducta sancionada por el artículo 235 bis del Código Penal de la entidad. Luego de analizar los datos de prueba y tomando como base para su resolución leyes internacionales como la Declaración Universal de los Derechos de los Animales y el derecho humano a un medio ambiente sano, y señalar que estos seres son capaces de sentir dolor y agonía, el juzgador determinó que existieron pruebas que arrojan indicios de que el imputado puede tener responsabilidad en el hecho que se le atribuye. De la carpeta administrativa se desprende que el pasado 8 de enero de 2020, Martín N. agredió sexualmente a un canino hembra al interior de un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, donde le permitían dormir y trabajar. Al cometer este acto, el imputado le causó diversas lesiones a la canina, mismas que le provocaron la muerte, pese a que recibió asistencia médica. Finalmente, el juez de control autorizó 1 mes con 15 días para el plazo de investigación complementaria, además de que persistirá la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La investigación durará 1 mes con 15 días. Estaba buscando en el Código Penal la sanción a la que se haría acreedor este personaje. No encontré el 235 bis, quizás en gobierno del estado tiene una versión anterior, pero de acuerdo con el artículo 235, que justamente se refiere al maltrato animal, el delito podría ser sancionado con 1 a 6 años de prisión y de 30 a 100 días multa, salvo que el 235 bis, en este caso, pues atenúe un poco la pena. Pero el hecho es de que, conforme al 235, a los responsables de este delito de agresión animal o de abuso animal, maltrato animal, se les impondría, en teoría, una pena de 1 a 6 años de prisión y de 30 a 100 días multa. Hay quienes consideran, de hecho, hay algunos estudios que revelan que el maltrato animal puede ser un paso previo para llegar al maltrato humano. Hay algunas consideraciones filosóficas. Por ejemplo, Mahatma Gandhi decía que una sociedad, el valor de una sociedad podía leerse en la manera en que trata a sus animales. Creo que si somos capaces de hacer daño a un ser vulnerable hoy, pues corremos el riesgo de seguir escalando el día de mañana, aunque quiero mencionar, hay excepciones. Por ejemplo, este caso de Oscar N., el denominado monstruo de Toluca, el denominado en redes sociales así, pues él aparentemente tenía mucho amor por sus mascotas, 3 perritos y un gato o algo así. Él sobre todo está, dice, preocupado por lo que ocurre con sus mascotas, pero era capaz de agredir a seres humanos. En fin, son cosas que suelen pasar. Y otra cuestión que le quiero comentar es que el día de hoy la legislatura local, al seno de la Diputación Permanente, pues se dio por hecho o recibió el visto del Poder Judicial Estatal respecto del nombramiento de Ricardo Sodi Cuéllar como presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Asistió, como lo adelantábamos ya con Eduardo Alonso esta mañana, el propio Sodi Cuéllar, ahí emitió un mensaje y bueno, fue acompañado por integrantes de la Junta de Coordinación Política. Esto es parte de lo esgrimido por el presidente del Poder Judicial. La división de poderes como principio fundamental del constitucionalismo presupone la necesidad de cooperación y entendimiento. No es casual que la Constitución del Estado Libre y Soberano de México recoge este principio en el artículo 34 y determina su estructura a partir del artículo 39 de manera inicial con el poder legislativo que se deposita en la legislatura del Estado de México, que en sus recesos representa su diputación permanente. Pues dice que hay voluntad para la cooperación con los dos poderes, pero también dejen claro que existe división de poderes. Vamos a ver qué tipo de relación surge a partir de este primer acercamiento, que me parece, pues Sergio Medina Peñalosa no tuvo esta cortesía política, digamos, hasta donde yo recuerdo no hubo un acercamiento de este tipo. Me parece que es un buen indicio el hecho de que Ricardo Sodi Cuéllar acuda a la legislatura a unos días prácticamente de su designación. Vamos a esperar qué ocurre en lo sucesivo con esta relación entre poderes, que insistimos, no tienen que estar peleados, evidentemente, pero tampoco tienen que llegar a la complicidad. Sería lamentable que lleguen a ser tan buenos compañeros, que lleguen a ser tan buenos amigos, que al final de cuentas optaran por cubrirse unos a otros. Lo deseable sería que exista equilibrio de poderes, que para ello están hechos los poderes, o tres poderes, por lo menos en la democracia que conocemos, que es una herencia de la democracia romana. También el día de hoy la Diputación Permanente convocó a periodo extraordinario, el quinto periodo extraordinario de la actual legislatura, y va a tratar temas trascendentales que en algún otro momento se prestaron al reparto del pastel. En este periodo extraordinario que está previsto para el 30 de enero al mediodía, se contempla en el orden del día la designación del Auditor Superior del Estado de México y en su defecto la toma de protesta, la designación de 10 magistrados. Ayer platicábamos con Carlos Macedo de la CONCAM, y bueno, él decía que todavía están en proceso 5 juicios de amparo emitidos o promovidos por algunos abogados y que se ampararon contra el proceso de designación porque no se les tomó en cuenta para participar. A mediados del año pasado, la legislatura realizó una reforma a la ley del Poder Judicial y con el afán de que juristas externos pudieran participar en el proceso de designación de magistrados. Sin embargo, la convocatoria del Poder Judicial, al decir de quienes se ampararon, pues no contemplaron estas nuevas disposiciones, de tal manera que tampoco pudieron participar en el procedimiento. Pero bueno, el orden del día del periodo extraordinario ya contempla la posibilidad de designar a estos 10 magistrados. De igual forma, se designarán 2 consejeros promovidos por la legislatura local. También ayer lo platicábamos con Carlos Macedo. En la actualidad la ley permite que el gobierno del estado, el ejecutivo estatal, el gobernador en turno promueva un integrante del Consejo de la Judicatura y 2 magistrados. ¿Esto qué significa? Pues que inevitablemente el Poder Ejecutivo tiene injerencia y en este caso estamos hablando de la designación de entiendo 2 consejeros por parte de la legislatura local. Pues también esto permite que la legislatura incida en el Poder Judicial, lo que tampoco es del todo esperado, no es del todo lo mejor y lo más sano. Y de igual forma, se designará al Contralor del Poder Legislativo. Es decir, en todos los casos se trata de espacios por repartir. Esperemos no sea con base en decisiones políticas, esperemos no sea como ha sido en otros tiempos un reparto del pastel, sino que las designaciones sean por capacidades. Recordemos que el registro
para los interesados en convertirse en auditor superior del Estado de México concluye el viernes próximo. Muchas gracias por lo pronto a quienes nos siguen. Tenemos a Luis Pantoja, Xicome Mazatl, un saludo para Xicome, que nos manda abrazos a todos. Rosa María Delgado, Enrique García, muchas gracias por estar al pendiente. Raúl Vides, abrazos de regreso. Antonio Monroy, Alejandra Zárate. Raúl Vides dice, ese Martín N se puede duplicar, ¿cómo evitarlo? Creando conciencia. Es decir, manifiesta su tristeza, se lamenta de la posibilidad de que haya otros casos como el de Martín N y llama a la toma de conciencia. Es la 1:24 p.m. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que en un momento estaremos platicando con Lady Plácido Arroyo sobre el tema de su hermano y todavía hablaremos del transporte, lo que podemos hacer los ciudadanos con el objetivo o en busca, si es que se puede hacer algo, de frenar este incremento a las tarifas del transporte público. Vamos a una pausa. La ciudad se ha llenado de color gracias al proyecto inédito de Artmósfera, que combina la labor del Ayuntamiento de Toluca y la iniciativa privada de fortalecer, difundir y promover la creación de jóvenes artistas, al tiempo que se han rehabilitado espacios públicos a través del arte y de la cultura, y con el fin de dignificarlos, volverlos pacíficos, seguros y de sana convivencia. Con el objetivo de brindar a artistas y creadores jóvenes un espacio óptimo, seguro y reconocido para expresar su creatividad, a partir del muralismo urbano, la Dirección de Apoyo a la Juventud impulsó este programa, a cuya convocatoria respondieron 20 artistas y colectivos. En este contexto, el gobierno municipal de Toluca hizo equipo con una empresa internacional y socialmente responsable, cuyo apoyo se tradujo en la capacitación técnica de los artistas y en recursos materiales, desde equipos técnicos hasta pinturas de diferentes gamas. La temática de los proyectos se basa en la identidad toluqueña y en los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030. En el marco de la realización de la edición número 45 y primera de este año de la audiencia pública itinerante, la presidenta municipal Gaby Gamboa Sánchez visitó la carpa de atención a usuarios instalada temporalmente en la Plaza Benito Juárez, donde los contribuyentes pueden realizar sus pagos de predial y por derecho de agua potable de manera ágil, cómoda y segura. Verificó que la atención brindada a la ciudadanía sea eficiente, que corresponda al servicio eficaz y gentil que merecen todos los metepequenses. Allí, Gamboa Sánchez aprovechó para saludar y platicar con los presentes, vecinas y vecinos a quienes reconoció su compromiso por cumplir en los primeros días sus obligaciones fiscales. Muestra, dijo, de la fiscalía y estrecha relación entre sociedad y gobierno. La mandataria agradeció la participación de la gente, lo que permite a la autoridad y la compromete aún más a seguir brindando servicios eficientes y de calidad, de trabajar por mejorar las condiciones del municipio, de atender la demanda de manera oportuna y de seguir creando entornos productivos. Una de la tarde con 28 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos ya en el estudio a Lady Plácido Arroyo. ¿Qué tal, Lady? Buena tarde. Buenas tardes. Como le refería, Lady nos va a platicar sobre el proceso que sigue su hermano Daniel Plácido Arroyo, en donde, como en otros casos, hay aparentemente muchas irregularidades
Me parece que el hecho de que llegue un nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia puede ser un parteaguas, una oportunidad para corregir todos esos errores que en todo caso se han dado a lo largo de diversos procedimientos, como ocurre con el caso de Daniel Plácido Arroyo. Lady, ¿qué tal? Buena tarde y coméntanos qué ocurre con Daniel Plácido, cuándo, por qué fue detenido y cuáles son las anomalías que han detectado durante el proceso. Sí, claro. Bueno, Daniel fue detenido el día 5 de noviembre del año 2015, acusado por el delito de secuestro. En el momento de su detención fue una detención arbitraria. Nunca ellos, los agentes ministeriales, nunca se identificaron, nunca le presentaron la orden de aprehensión que tenían supuestamente en su contra. Daniel es una persona trabajadora, honesta. Lo único que por lo que fue criminalizado pues fue por su apariencia, por estar mugroso, lleno de suciedad, porque es así como lo describen, y por ser moreno. Entonces, por esas dos situaciones a él comienza toda una serie de irregularidades, una serie de situaciones que violentan de muchas formas las leyes, ¿no?, que ahora nos defienden, se supone. Y bueno, cuando a él lo detienen, pues le repito, a él nunca le dicen el motivo por el cual se lo llevan ni le dan ningún tipo de papel donde diga, mira, estás detenido por esto y por esto, no. Se lo llevan y a él no sabemos de él aproximadamente casi toda la tarde, desde 4:30 aproximadamente hasta como 8:30, 9 de la noche, que supimos que estaba en el penal de Santiaguito. Todo ese tiempo a él lo estuvieron torturando, amenazándolo con violar a su esposa, con desaparecer a sus hijos, con hacernos daño a nosotros, su familia, si él no se declaraba confeso del delito supuestamente de secuestro. Entonces ya nosotros no supimos nada de eso porque cuando nosotros lo anduvimos buscando, pues no nos daban razón de él. Cuando ellos nos dijeron en Almoloya, preséntense hasta mañana en la mañana y ustedes van a saber de qué lo acusaron a él, porque ahorita nosotros no podemos darles ningún tipo de información. Y fue así que el día 6 de noviembre del año 2015 empieza todo a salir lo que se supone que era la acusación en contra de mi hermano, que era una imputación solamente, donde dicen que pues haga de cuenta que nada más al pasar por la calle la supuesta víctima lo reconoce en cuestión de 2 segundos por estar mugroso y por ser moreno. Por esas dos causas lo vinculan a proceso, pero para esto antes se violenta todo, ¿no? Una juez niega una orden de aprehensión en su contra por no encontrar datos suficientes que acrediten siquiera el hecho delictuoso, ni que acrediten la participación de Daniel en ese hecho delictuoso. Esa juez niega esa orden de aprehensión, y así está, se niega orden de aprehensión en contra de Daniel Plácido Arroyo. Pasan 5 días. Y con las mismas pruebas desechadas, con esas mismas pruebas, a Daniel, una juez sí decreta una orden de aprehensión, y esa orden de aprehensión pues resulta que no aparece por ninguna parte, ¿no? Siendo que ahora es un sistema de justicia penal, acusatorio, oral y adversarial, donde todo lo que se vive en una audiencia queda grabado. Y de ese modo, pues, se supone que no debe de haber más dilaciones ni situaciones que contravengan al debido proceso. Y pues resulta que en todas las ocasiones que se ha solicitado ese disco para ver si se liberó la orden de aprehensión, pues resulta que no aparece. Donde la liberan, nunca aparece. ¿No existe la grabación? No existe la grabación. ¿Ustedes o sea, no hay una estaban parte. presentes? No, en esa audiencia fue privada. Como una audiencia privada en un juicio oral, ¿no? Si se presume que el juicio oral tiene por objetivo transparentar todas las diligencias. Uh-huh. Sí, esa es una, ya se decreta esa supuesta orden de aprehensión que no aparece por ninguna parte. Esa juez es la misma que decretó esa supuesta orden de aprehensión, es la misma que vincula a Daniel a proceso. Lo vinculan a proceso y pasa el proceso violaciones tras violaciones tras violaciones, solamente con el dicho de una persona, sin pruebas científicas o técnicas que acrediten dicha participación. Y se manda al proceso, y pues ya entrando al proceso, pues te tienes que llevar el juicio.
Y en el juicio, pues honestamente solamente es una pantomima donde se repite lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya nada más para que al final un juez le dicta 70 años de prisión. Juez? No, cambian, van porque cambiando. La primera fue La primera negó una orden de aprehensión. Luego viene la que vincula proceso, que es la misma que liberó la presunta orden de aprehensión. Ajá, ella. Y después ya viene la etapa intermedia y cambian otro juez. Y después, cuando ya viene la etapa del juicio, cambian a otro juez. Y este juez es el que determina que son 70 años de prisión. Uh-huh. A esa audiencia en donde que no aparece por ningún lado, que no hay registro, lo que no me explico cuando se trata de juicios orales, uh-huh, cuando deben quedar registrados, como ya lo manifestaste, a esa audiencia privada, uh-huh, los convocaron a ustedes, les informaron, solo supieron después de que se había efectuado. Exactamente, a Daniel nunca le dijeron que estaba siendo investigado, nunca le dijeron nunca nada, hasta el día de que supuestamente lo detienen, o más bien lo detienen arbitrariamente, y ya el otro día es que inicia la audiencia de control, y es cuando nosotros nos enteramos de todo esto, porque antes no, y todas las audiencias ellos los manejaron como privado, a la víctima pues como víctima de identidad reservada, quien nunca hemos visto, nunca se presentó durante la etapa de todo el proceso, sino hasta el día que le dijeron que tenía que ir a acusar a mi hermano. A señalarlo. A señalarlo, exactamente, a decir que él era la persona que lo había secuestrado. Uh-huh. Y hasta esa época, pero durante todo el tiempo, pues no, ni siquiera la víctima estuvo presente en esa audiencia de supuesta que solicitan una orden de aprehensión en contra de Daniel. Ni siquiera él, solamente el Ministerio Público y la señora juez. No, pues es como una audiencia así como que vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? De entrada es una gran contradicción, aparentemente una irregularidad, pero bueno, hay casos que no quiere ver, de repente el Poder Judicial no le quiere entrar bien al tema. Me parece que sería prudente quizás conocer los nombres de los jueces involucrados. Sí los tenemos, pero pues están ahora sí que, digamos, en proceso de investigación, pero dentro de ya el juicio, bueno, ya ahorita mi hermano ya está en la etapa de amparo directo, que es lo que a él le queda. Pero valdría la pena quizás, si no quieres proporcionar los apellidos, uh-huh, que hoy se estila mucho el N, entrecomillado. Pues Xochitl N es la que vincula a mi hermano a proceso. El juez que lleva todo el juicio es Cosme N. Uh-huh. Digo, porque ocurre mucho, ¿no? O sea, es poder público, es un organismo público, una instancia pública que se solventa con recursos públicos y que por ende valdría la pena también señalar sí los casos que hay que aplaudir, pero también los casos que hay que criticar o en todo caso corregir. Entonces, esa es la única intención, no conocemos a estas personas. En lo personal no tengo nada en contra de ellas, pero solamente para que quien esté también sujeto a un juicio de estas características con estos jueces, pues valdría la pena que también tuvieran cuidado. Ahora, manifiestas, en el expediente mismo, en la declaración de quien señala a tu hermano, él dice que estaba mugroso. Uh-huh. Y que era moreno y... Lleno de suciedad, mugroso, lleno de suciedad y moreno. Esas son las características discriminatorias que esta persona ocupó para imputar a mi hermano. Uh-huh. Ahora vamos al antecedente. Dirán, pues a lo mejor es una persona que estaba en la calle y a lo mejor estaba drogado y a lo mejor no sé, ¿no? Porque empezamos también nosotros a hacer... a darle giros a nuestra mente. ¿Por qué no nos comentas las razones por las cuales Daniel Plácido pues no estaba peinadito, recién bañadito, con traje, etcétera? Porque él tenía una vulcanizadora, entonces pues yo nunca he visto a un talachero, a un herrero, un vulcanizador, un albañil, pues que ande de traje, ¿no? Nunca lo he visto. Siempre... Ni los ciudadanos de a pie, ni los ciudadanos comunes y corrientes. A lo mejor los que trabajan o trabajamos en oficinas de repente
pero o si eres funcionario, ¿no? O si eres empresario. Pero en términos generales, la población se viste como comúnmente, ¿no? Sí, o sea, normal, ¿no? Como cualquier persona normal. Entonces, pues él estaba haciendo ese trabajo y por esa razón, pues él estaba mugroso, no por otra cosa, ¿no? Y desgraciadamente eso valió para criminalizarlo, para destrozarle la vida y junto con él a la de sus hijos, su familia, destruirle sus sueños, robarle su vida, solo por ser mugroso, ¿no? Y por tener una apariencia donde no tienes, denotas que tienes dinero, ¿no? Que a lo mejor no lo ves como alguien que sabe leer, escribir, que tiene estudios, pero por muchas circunstancias que todos conocemos y que está difícil la situación económica, pues él decidió emplearse en esto, en ser un trabajador. También mi papá le apoyaba en la herrería, mi papá tiene una herrería y le apoyaba en esa área. Y entonces, pues por no estar bien vestidito, bien presentable, como dice usted, y también por denotar en su apariencia, en sus rasgos físicos, pues que tenía a lo mejor estudios, ¿no? Que podría, o sea, que era una persona normal, común y corriente como cualquiera, por esas razones lo criminalizan. Y bueno, hasta estas alturas, pues le han robado ya 4 años de su vida. 4 años ya ha estado en prisión. Uh-huh, sí, pagando, ¿no? Adquiriendo, como dicen ahí en el penal, pues el calificativo del Pablito Pagador, ¿no? Me llama mucho la atención esto del Pablito Pagador. Uh-huh. Tengo la hipótesis, y creo que está bien sustentada por diversos casos, que la detención arbitraria de ciudadanos en general, de personas en general en México, tiene como propósito producir en una especie de industria penitenciaria. ¿Por qué? Porque al interior de las cárceles tienes que pagar por comer bien o por no comer igual que los otros, ¿no? Esto que le llaman el rancho. Tienes que pagar por protección, ¿no? A veces tienes que pagar porque permitan a tu familia pasar alimentos o pasar productos de higiene personal, por ejemplo. Entonces eso implica mover mucho dinero que al final de cuentas no sale a la luz pública. No sabemos cuánto se está cobrando a cada familia, por qué, a cada interno, por qué, y a dónde va ese recurso. Entonces, al final de cuentas, hay dinero que se mueve, mucho dinero que se mueve en la industria penitenciaria y que no se sabe a dónde va a parar. Entonces, me dices, bueno, es un Pablito Pagador, específicamente a qué. Sí, o sea, se refiere a alguien que paga un delito que no cometió. Ah, ok. Eso es, a eso se refiere, ¿no? O ser un pagador, para no poner el término Pablo, pero ser un pagador de un delito que no cometiste. Okay. Y junto con él, pues nosotros, ¿no? También la cárcel no nada más es para las personas que están privadas de su libertad, sino también para nosotros. También nosotros pagamos el alto precio de tener a alguien en todos los sentidos, físicos, económicos, espirituales, en todo es un desgaste. Es que te roban tu vida y que dejas de tener una vida normal como la de cualquiera para trasladarte a ese mundo, ¿no? Uh-huh. A ese mundo que desgraciadamente está olvidado, que hay mucha gente que está ahí inocentemente igual que Daniel y que, bueno, pues ahora el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero pues ha lanzado esta campaña, ¿no? Injustamente presos, los injustamente presos. En donde Daniel está considerado, obviamente. Sí, él junto con otros 2 chicos que, o sea, sus casos son similares. O sea, le cuentan la historia del otro muchacho y la de Daniel y son muy parecidas. Son también, como tú denominas, pagadores. Pagadores, exactamente. Entonces, el Centro de Derechos Humanos ahorita está lanzando esta campaña en pro de las personas injustamente presas. Uh-huh. A eso vamos. ¿En qué etapa estamos? Primero, ¿cuántos años tenía Plácido Daniel, cuando fue detenido? Daniel tenía exactamente 26 años cuando lo detienen. Muy joven. Estaba chavo, sí. ¿Ya tenía hijos? Sí, se había casado, tenía 3 años de haberse casado, un niño de 2 años y medio y un bebito de 6 meses. Que ya no disfrutó, obviamente. Que ya no disfrutó, exactamente. Tiene 4 años en la cárcel, 70 años de sentencia. Si se
si no se revirtiera tristemente esta sentencia, que ojalá no sea el caso, pues ya prácticamente su vida pasaría ahí, con un solo señalamiento. Uh-huh. Sí, o sea, ahorita dan sentencias vitalicias, esa es una sentencia vitalicia, que nadie la va a vivir. Honestamente, ¿quién viviría 70 años y más en un ambiente tan hostil como es la cárcel? Entonces, pues ahorita ya digamos que vamos en el proceso de que pues ya dieron la sentencia, vino la apelación, solo le bajaron 5 años en una apelación. ¿Eran 75 entonces? No, eran 5 años y le dieron, 65 años, 65. En la apelación le redujeron 5. Ahorita son 65. Uh-huh. Uh-huh. Pero pues eso... ¿Cuándo fue la sentencia? La sentencia fue en el año 2017. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y la apelación que fue denegada? La apelación fue igual, se impuso ya en el finales del 2017 todo fue, porque dura muy poco el tiempo que te dan para interponer el recurso exactamente. Uh-huh. Y en el 2017 ya es cuando se da ya, digamos que una sentencia que la ponen, como ellos dicen, una sentencia firme, ¿no? Uh-huh. Entonces ya después nada más el único recurso que a Daniel le queda pues es el amparo directo. ¿Cómo va ese amparo, el procedimiento? ¿En qué etapa van? El amparo directo se interpuso el día 23 de agosto del 2019 y ahorita estamos, pues digamos que se acaba de ingresar. Ahorita, de hecho, quiero decir el nombre del tribunal en el que recayó, uh-huh, que es el segundo tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación con residencia en Toluca. Es donde ahorita está, digamos que a espera de que se estudie el caso de Daniel. Uh-huh. ¿Cuándo le entablaron? Acaba de entrar, le digo. Se interpuso el 23 de agosto y está en ese proceso de, pues ya sabe que se tiene que notificar a las partes, y ya que llegue al tribunal colegiado. Ahorita ya es en un área federal, ¿no? Ya no digamos, recién se le dio entrada. Ajá, uh-huh, sí. El Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero tomó el caso a partir de este amparo. Uh-huh. Es el que, digamos que, pues Daniel, desgraciadamente, cuando nosotros buscamos ya la ayuda del centro, pues Daniel ya estaba sentenciado. Entonces lo único que ellos pues dijeron, vamos a checar si podemos, sí, obviamente a hacer que primero que sea inocente, ¿no? Que sea inocente y ver cómo está el caso. Y de tomar la decisión de representarlo, y tomaron la decisión de representarlo hace 2 años aproximadamente, igual como por agosto del 2018. Uh-huh. Y apenas se ingresó el amparo. ¿Por qué esta aparente tardanza? ¿Estuvieron reuniendo pruebas? No, o sea, pues porque ellos tienen que estudiar, me imagino, ¿no? O sea, ¿cuál sería como la mejor estrategia? Ajá, quizá, la ¿no? estrategia, Uh-huh. ver el caso, ¿no? O sea, ver que realmente sea alguien injustamente preso, porque era la campaña que se iba a lanzar, injustamente presos. Uh-huh. A partir de esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de conceder amnistía a los detenidos injustamente, a los presos políticos, ¿ustedes tendrían alguna esperanza? ¿Creen que pueda modificar el estatus, facilitar las cosas de Daniel? Pues hay muchas cosas que, si estudia la ley de amnistía, hay muchas cosas que no entran dentro del caso, ¿no? O sea, ajá. Por eso es importante que se estudie esa ley, donde muchos casos, o sea, cuando les fabrican un delito exactamente, porque esto es el caso de Daniel, la fabricación de un delito, te van a poner un delito de alto impacto. No te van a decir robaste un chicle y te van a dar 10 años, porque esos cualquiera los cumple. Cuando se fabrica un delito, pues proceden o lo que hacen es poner delitos de alto impacto, como el secuestro, el feminicidio y el homicidio, otro tipo de delitos de muy alto impacto. Entonces, en el caso de Daniel es así. Y en la ley de amnistía, pues sí, por eso es necesaria analizarla. Y de hecho, el director del Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero, pues ha pedido eso, ¿no? Que se analice bien la ley de amnistía, porque muchos de esos casos, como le vuelvo a decir, el secuestro, el feminicidio, todos esos no llegan o no alcanzan a una ley de amnistía. Cuando también se fabrican delitos de ese tipo, ¿no?
Esta persona que acusa específicamente a Daniel, ¿lo conoce? ¿Hay alguna relación de carácter personal? A lo mejor se enojaron, se está desquitando, se está vengando. ¿No hay nada, una intención de este tipo? No, porque a esta persona nunca le hemos visto. Yo no sé más si es real o es ficticio, porque cuando a Daniel le llegó el tiempo también, repito, de cuando le pidieron, más bien esta persona fue a ya dar el señalamiento que él era la persona, pues le distorsionaron la voz, le cambiaron le desfiguraron el rostro, y bueno, a nosotros no nos permitieron estar en esa audiencia, igualmente fue privada. Entonces nosotros nunca lo hemos visto. Yo no sé si es real o es verdad que esa persona existe. Bueno, recordar que en los casos de delitos de alto impacto, esto es una práctica recurrente, que se proteja la identidad de la presunta víctima o de la víctima. En esa ocasión, ustedes sí lo vieron por lo menos por monitor. No. ¿Ni siquiera eso? No, a nosotros nos sacaron de la sala de audiencia y ahora sí que era como, váyanse para allá porque va a entrar la víctima, ¿no? ¿Ni grabación Nada. le hicieron? No, eso es privado, eso es nosotros no tenemos, solamente licencia, así los abogados tienen acceso a ese tipo de información, nosotros ni Daniel, solamente pues como estuvo en la audiencia, pues sí, ¿no? Porque él es inimputado, pero me refiero a que tenga así como permitido ver esa área otra vez, repetir y ver el video, nosotros no tenemos ese acceso, ¿no? Solamente el abogado puede hacerlo. Ahora, la semana anterior platicábamos un caso también de presunta fabricación de delito. Esta persona se le acusaba de haber privado ilegalmente de la libertad, o se le acusa, por eso fue sentenciado, a 2 militares. El abogado señala que la diferencia entre el secuestro y la privación ilegal es que en el secuestro hay una solicitud de dinero, ¿no? A cambio de la vida de la persona que fue plagiada. En el caso de ustedes, ¿se logró probar que hubo una petición hubo negociación, una petición de dinero? Está el secuestro porque él dice que lo secuestraron, ¿no? Solamente porque lo dice. Porque lo dice, porque dice que pidieron una cantidad, 50,000 pesos creo, por su vida. Pero de eso nunca dieron, la familia nunca dio dinero. Además, no tienen registrado el número del que no hay sábanas de llamadas, no hay nada, ninguna prueba científica ni técnica que acredite esa participación. Lo único que hay en contra de mi hermano es un supuesto reconocimiento por fotografía, donde el reconocimiento por fotografía, la foto de mi hermano está enmarcada, lo que no tienen las demás, y aparte no coinciden ni sus rasgos físicos, ni su estatura, ni su tono de piel, nada de las otras 4, y por ejemplo, la foto de mi hermano está en esta posición así, y está enmarcada, fuera de las como están acomodadas las otras fotografías. Es decir, le presentaron 4 fotografías, 5? No, 4 a la supuesta víctima. A la supuesta víctima le presentaron 4 fotografías para que él identificara ahí presuntamente al agresor. Sí. Y por lo que tú me dices, pues el hecho de que sea diferente, tenga diferente posición la fotografía, esté enmarcada, a diferencia de las otras, pues, se presumiría que puede ser como una señal, ¿no? Un indicio como para, oye, es que tú señálame al diferente. Al que está diferente. ¿No? Digo, es una teoría, una hipótesis que tendrían que estudiar las autoridades. Sí. ¿Cuándo fue el supuesto secuestro y qué estaba haciendo en ese momento Daniel? El supuesto secuestro ocurrió el día 18 de septiembre del año 2015. Y el supuesto secuestro duró de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. O sea, de inmediato. Ajá, y el secuestro ocurrió dentro de un taxi. O sea, sería modalidad express, ¿no? En su caso. Ajá, algo así, ajá. Eso ocurrió, y bueno, de ahí a Daniel pasan 20 días para que esta persona lo reconozca, hasta el día 7 de octubre del año 2015. Ajá. ¿Recuerdan qué estaba haciendo el 18 de octubre, Daniel? Daniel estaba trabajando esa vez en una empresa, y bueno, gracias a esta empresa, la licenciada que les da el trabajo ahí,
pues fue que nosotros ahora sí que pudimos darnos cuenta de lo que estaba sucediendo, porque pues en su momento te pierdes totalmente de la situación, o sea, no sabes qué hacer. Y entonces pues mi papá, como Daniel era el encargado de hacer muchas de esas situaciones administrativas, le dijo la licenciada, pues ¿dónde está su hijo? Porque no lo he visto. Y le platicó a mi papá la situación y me dijo, a ver, permítame, déjame ver, porque aquí tengo unos datos donde yo sé que Daniel estuvo aquí trabajando. Yo lo mandé a hacer todo eso está en eso se presentó. Ese testimonio sí. Lo presentaron ustedes. Todos esos testigos. ¿No les valieron las pruebas o qué pasó con ellos? No valieron, porque tienen, digamos que, validez para acusar. Un dicho tiene peso para acusar, pero el hecho de que una persona se presente y dé el testimonio de dónde mi hermano estuvo, con quién estuvo, y algunas documentales que acreditan los anticipos y pagos que se le dieron a Daniel, pues no valieron para el juez y dijo que eran testigos de coartada y los desecharon. Uh-huh. No valieron. ¿No aceptaron las pruebas? No aceptaron, no las aceptaron. ¿Ninguna de sus pruebas fue aceptada? No, ninguna. Pues así está el caso de Daniel. Más o menos, ¿para cuándo esperan ustedes que se resuelva? Pues ahorita estamos en eso, en la espera, ¿no? De que el segundo tribunal colegiado de circuito, pues estudia el caso de Daniel. Es lo único que nosotros y el Centro de Derechos Humanos está pidiendo, el Severino está pidiendo, y nosotros también como familia de Daniel, que pues por favor, ¿no? Ahora sí que apelamos a su amplio conocimiento, a su amplio criterio, al conocimiento que tienen de las leyes, y que pues ellos vean, ¿no? Primero que Daniel es inocente y después vean también toda la serie de irregularidades que hay en su caso, y que nosotros no estamos pidiendo nada más que conforme al derecho, conforme al debido proceso, pues vean el caso de Daniel, uh-huh. Lo estudien. Pues tenemos aquí el comentario de Alex Plácido, que seguramente es mi hermano. Tu hermano. Uh-huh. Ajá. En el Estado de México se fabrican culpables. Bueno, no es el primer caso del que conocemos. También uh-huh. Estamos manejando el de otro activista, José Humberto Pérez Espinosa, uh-huh. que bueno, en un momento les diré que el día de hoy tiene audiencia también. Esos datos se los esgrimiré un momentito. Agustina Delgado, gracias por seguir con nosotros, estar pendiente. A Isaac Díaz Sánchez, un saludo. A Ángel Ricaño, que nos escribe desde Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México de Nezahualcóyotl, y nos envía un saludo de regreso. Si nos permites, Lady, mantenernos en contacto, darle seguimiento al caso de tu hermano. Ojalá pronto tengan solución, pero además una solución apegada a derecho, a justicia, sobre todo a justicia, ¿no? Porque a veces encontramos que las leyes se contraponen a lo que debe ser justo. Entonces, ojalá pronto se haga justicia en el caso de tu hermano. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de exponer este caso. Gracias a ti, y bueno, aquí ese tipo de casos tienen abiertos los micrófonos, porque creemos que el periodismo es parte de eso, de darle voz a quienes generalmente no lo tienen, porque escuchamos todos los días, por publicidad pagada o lo que quieran, por relaciones, escuchamos todos los días lo que dicen los gobernantes, pero no escuchamos lo que dicen los ciudadanos. Y muchas veces lo que dicen los gobernantes no necesariamente coincide con lo que los ciudadanos perciben. Entonces, en este espacio consideramos importante darle voz a la sociedad, sobre todo cuando se trata de casos tan delicados como aparentemente es el caso de Daniel. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, y eres bien recibida en las ocasiones que necesites tener voz. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Vamos a una breve pausa y continuamos. Integrantes del Cabildo de Toluca aprobaron la extensión del 100% del pago de derechos por concepto de actos de registro extemporáneo de nacimiento, matrimonio, reconocimiento de hijos, así como copias certificadas de nacimiento, adopción, matrimonio y demás actos y hechos del estado civil de las personas. El programa, que tiene la finalidad de acercar los servicios del registro civil a la población a través del programa denominado Unidad Móvil Edomex y campañas extraordinarias de regularización que se llevan a cabo en la capital durante
los años 2020 y 2021. Además de apoyar la economía de las familias, se brinda certeza jurídica a los vecinos de Toluca, razón por la que los integrantes del Cabildo exhortan a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y obtener estos documentos. José Humbertus Pérez Espinosa te espera todos los miércoles a las 5 de la tarde. Prisionero de conciencia. Por Comunicadores MX. Por la libertad sindical y la justicia laboral, Tiempo del SUMAEM con Luis Zamora Calzada, todos los martes a partir de las 17 horas por Comunicadores MX. Fomentar la cultura de la prevención entre los ciudadanos en caso de una emergencia y verificar que están preparados para actuar y evacuar con inmediatez en caso de una catástrofe es uno de los objetivos principales del gobierno municipal de Nezahualcóyotl en materia de protección civil y seguridad ciudadana. Es por ello que el alcalde Juan Hugo de la Rosa García anunció que este próximo 20 de enero, en punto de las 11 horas, se activará la alerta sísmica municipal como parte del primer megasimulacro de 3 que se han programado en este año 2020. En dicho ejercicio preventivo participarán más de 1,000 elementos de la Policía Municipal, Protección Civil, Rescate, Bomberos, así como el helicóptero Coyote, uno de los diversos centros educativos y espacios públicos del municipio que se sumarán, entre ellos la Facultad de Estudios Superiores Aragón, el Colegio de Bachilleres, la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl y el Palacio Municipal. Las 2 de la tarde con 1 minuto. Gracias por continuar con nosotros. Y para no cambiar drásticamente de tema, le comento que el día de hoy hay una audiencia de José Humbertus Pérez Espinosa. Recuerde que él es además colaborador de Comunicadores MX, que de hecho el día de hoy a las 5 de la tarde tiene programa. Lo invito a sintonizarlo, pero además el día de hoy tiene audiencia o ha tenido audiencia relacionada con la causa penal 161/2018. Esta causa lo involucra o lo señala por el delito de robo con la atenuante o la agravante de haberse cometido con presunta violencia. Él está con su desfile probatorio y el día de hoy espera terminar o concluir este desfile probatorio que tiene por objetivo demostrar su inocencia en este ilícito. Recordemos que José Humbertus Pérez Espinosa también fue detenido en 2015, de hecho un día después de este caso que acabamos de escuchar. El 4 de noviembre de 2015 fue detenido José Humbertus Pérez Espinosa. Él es presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC. Él fue detenido por señalar varios casos de anomalías en el sector inmobiliario y presunta corrupción y presunta complicidad de algunas autoridades priistas con fraudes inmobiliarios en el Estado de México, básicamente, pero también tenía varios casos a nivel país. Entonces, se considera que a raíz de esta lucha fue que se determinó
que entrara a la cárcel, meterlo a la cárcel como una manera de desactivarlo. Vamos entonces ahora con Eduardo Alonso, que también tiene relación con la nota roja, un poco también con lo que comentábamos del aumento a las tarifas del transporte público y las movilizaciones que se avecinan. ¿Qué tal, Eduardo? Buena tarde. Para el próximo viernes a las 3 de la tarde, con 30 minutos, justo frente a la zona de Cosmovitral, esta que por cierto hoy se anunció que estará en proceso de remodelación, se estarán convocando todos aquellos ciudadanos, usuarios de transporte público que se sientan inconformes con el aumento de 20%, de 10 a 12 pesos pasó la tarifa de transporte público concesionado en el Estado de México, y está el colectivo donde participan varias organizaciones no gubernamentales que se denominan No al Tarifazo en el Estado de México, y están convocando ya por tercera ocasión, si la memoria no me falla, a que el ciudadano haga patente su inconformidad, específicamente con la Secretaría de Movilidad y con el gobierno del Estado de México, que son las autoridades que avalaron que los empresarios que tienen presencia en este sector desde transporte incrementaran sus tarifas en un 20%. Recordar que pues al menos en redes sociales ha habido pues algún tipo de sinergia, presencia, manifestación, pero no así físicamente, porque hacíamos la puntualización que en la más reciente manifestación que también se registró en el primer cuadro de la ciudad de Toluca y en otros municipios, pues aunque hubo una intensa difusión en medios de comunicación tradicionales y en plataformas digitales, pues la realidad es que pocos ciudadanos fueron los que se tomaron el tiempo en asistir a este tipo de inconformidad, de manifestación. Recordamos la cifra que en el Estado de México rondará de 7 millones de usuarios todos los días que nos movemos en transporte público, y cuando tú ves una presencia de no más de 200, 300 personas, entonces ahí alcanzas a ver las dimensiones, ¿no?, que se están tomando. Pero lo que sí es que estas manifestaciones han tenido repercusiones, y tan es así que al menos ya se está evaluando si quedan exentos estudiantes y personas de la tercera edad en lo que tiene que ver con el aumento. No todos los estudiantes, por cierto, los que están en el denominado programa Sendero Seguro, es decir, que son solo algunas rutas las que estarían no incrementando de 10 a 12 pesos, quedaría la tarifa en 10 pesos, a estudiantes que utilicen las unidades que circulan por las denominadas rutas de Sendero Seguro, que no son otras más que las de los municipios más urbanos. Y también entraba, por ahí escuchaba el comentario de algunos usuarios de transporte, específicamente estudiantes universitarios, y decían, bueno, a ver qué, y los sábados y los domingos que no hay clases, se nos va a hacer el descuento, y los estudiantes que quizás no están en esas rutas de Sendero Seguro, no se les hará el descuento. Habrá unos que digan, bueno, a ti sí, a ti no, y los estudiantes que quizás estén en la zona sur del Estado de México y que son por lo regular con algunos problemas en lo que tiene que ver con ingresos, también se les estará haciendo el descuento. Digo, hay muchas dudas, y ya me imagino que a la manera de implementar, si es que se da esta disminución, o digamos que no aumente a los estudiantes y a personas de la tercera edad, pues será otra situación que generará operativamente muchos conflictos. Esa es una información que traíamos ahí, y que para el viernes 17, 3 de la tarde, Cosmovitral están convocando las organizaciones no gubernamentales que de cierta manera se tratan de organizar para que el gobierno del Estado de México meta reversa en esa determinación, que por cierto ya quedó plasmada en Gaceta de Gobierno, y por tanto pues ya es una obligación, aunque hicieron un paréntesis, ¿no? Las autoridades, en teoría, el aumento inició el 1 de enero, pero como ahí hubo cierto tipo de inconformidad y que no aparecía la pirámide tarifaria en todas las unidades, en fin, no hubo presión. Entonces el gobierno tomó la determinación que el aumento se dé a partir del 1 de febrero. Vamos a ver qué decisiones toman las autoridades junto con los empresarios en este tema. En otro orden de ideas, también comentarte que pues una labor interesante la que hicieron paramédicos y socorristas de Protección Civil de Sinacantepec, toda vez que una mujer que estaba ya en labor de dar a luz a su pequeño, pues se le pidió ayuda a los elementos de Protección Civil. De inmediato intervinieron y afortunadamente todo salió bien. Apoyaron a la joven madre a dar a luz,
y posteriormente se le trasladó a una sala de urgencias donde los signos vitales del pequeño están en orden y sin ningún tipo de contratiempo. Un reconocimiento, por supuesto, al personal de Protección Civil de Sinacantepec que prestó este servicio a una mujer que estaba pues, prácticamente ya a punto de dar a luz, no estaría llegando a alcanzar a llegar al hospital, y intervinieron los socorristas de PC Sinacantepec. Veneranda. En el primer tema, Eduardo, ¿a qué hora está convocada esta manifestación? 3 de la tarde del viernes 17. Igual que la ocasión anterior. Correcto. Bueno, invitar también a quienes circulen por ahí y puedan evitarlo, a que no lo hagan, porque de otra manera los ciudadanos terminan también molestándose contra este tipo de manifestaciones que permite la Constitución. Por ahí dicen, si no apoya la causa, pues tampoco la recrimine, ¿no? Entonces, creo que una buena manera de contribuir es que los conductores tengan presente que va a haber manifestación el próximo viernes, saldrá del Cosmovitral alrededor de las 3 de la tarde, entonces si puede evitar circular por el centro de Toluca, quizás se ahorrará muchos inconvenientes. Y bueno, decía ciertamente, la cifra de quienes se han pronunciado en contra o han manifestado parece mínima. Quizás ahora que ya todos regresaron a la realidad podría incrementarse el número, no sé, tampoco espero 10,000 manifestantes, creo que no es muy propio del Estado de México este fenómeno, o de México en general. ¿Y qué podría mover? También decías que sí hubo respuesta. Recordemos que el mismo día de la movilización anterior, el secretario de Movilidad salió a anunciar la posibilidad de que algunas líneas descontaran estudiantes, pero parece que todavía la oferta es insuficiente, Eduardo. Sí, toda vez que platicábamos con Gabriel Medina Peralta, que recordar fue regidor por parte del PRD en el Cabildo de Toluca, es ahí más o menos avesado en los temas de movilidad, siempre ha estado muy crítico y muy participativo en este tipo de acciones, y decía que digamos la apuesta es de las movilizaciones es de que se meta reversa, digamos que el aumento que ya está plasmado en Gaceta de Gobierno no se aplique y que no estarán cesando en esta intención porque es injusto desde el punto de vista de los activistas, entre los cuales participa Gabriel Medina, y no ven un argumento de fondo a través del cual se le permita el incremento al pasaje a los concesionarios de transporte aquí en el Estado de México. Así es, pues estaremos pendientes para ver que continúa, que prosiguen este tema. Lo que sería así muy interesante es que si nada cambia, que si nada se logra, sería muy interesante entonces que ya le entre al quite la legislatura y que ya defina muy bien, que no quede lugar a dudas de las reglas necesarias para tomar una decisión de este tipo. Efectivamente, sí, si modifican el marco legal a través del cual se le estaría impidiendo al Poder Ejecutivo esta decisión unilateral. Lo que se planteaba en uno de los de pliego petitorio es de que en esa mesa donde se determinan los aumentos, pues participen representantes populares de todos los ciudadanos, que son los diputados, académicos, investigadores de las universidades más reconocidas de nuestra entidad, así como también pues los empresarios, son los dueños del negocio, y los que le prestan la licencia para que ejerzan esa concesión, que son los funcionarios del Poder Ejecutivo, entiéndase de la Secretaría de Movilidad. En esa mesa tendrían que estar reunidos analizando no solo las particularidades de que se aumentan las refacciones, se aumenta la gasolina, sino en el fondo también las repercusiones que tiene el aumento de la tarifa de transporte público, en el entendido que pega de manera contundente y fuerte en detrimento de la economía familiar. Y los usuarios, sin duda, que son los afectados. Bueno, suponemos que a través de los legisladores están representados pues los ciudadanos, los usuarios. Es difícil, yo me quiero imaginar en esa en esa postura de quién estaría
representando los intereses de los ciudadanos. Alguien levantaría la mano de alguna organización no gubernamental y diría, pues nosotros, pero habrá un ciudadano que quizás dirá, bueno, pues tú a mí no me representas, quizás representarás a tu municipio, a tus personas cercanas, no sé, pero hay algo complicado. ¿Quién pudiera estar representando a los ciudadanos? Legalmente, tú lo sabes, en el sistema democrático son los diputados los que representan los intereses de toda una colectividad, es decir, de los ciudadanos. Bueno, ya tendrían que ponerse de acuerdo en todo caso, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, y estamos pendientes del tema. Un abrazo, muy buenas tardes, Esmeralda. Excelente tarde y buen provecho. Eduardo Alonso, antes de continuar, porque todavía nos falta un día una palabra, referirle a producción, que no tengo la palabra. Según el guión es la palabra calamidad, pero déjeme que me la lleguen para proporcionarle el detalle de la palabra que producción amablemente nos ha proporcionado y organizado, previsto para el día de hoy. Muchas gracias. La palabra de hoy, en mi sección favorita, un día una palabra, es calamidad. Que la calamidad que se ha vuelto transporte público en el Estado de México, ¿no? O la calamidad que de repente es la Procuración y Administración de Justicia en la entidad. Calamidad procede de la lengua latina calamitas. El concepto se emplea para hacer referencia a un desastre o una catástrofe que afecta a una gran cantidad de individuos. Insisto, la calamidad en este momento que representa el aumento de las tarifas del transporte público. La idea de calamidad suele vincularse a un suceso trágico o muy negativo. Por ejemplo, cuando ocurren terremotos, la erupción de algún volcán que afecta sobre todo a la población. Supongamos que un tsunami arrasa con una isla, dejando muchos heridos y muertos y destruyendo la infraestructura local. Ojalá no ocurra, ¿verdad? Puede decirse que este fenómeno natural es una calamidad o que provocó una calamidad en la población insular, es decir, la población aledaña. Es importante señalar que el infortunio, la adversidad y la desgracia que este concepto representa pueden afectar tanto a un grupo de seres vivos, que va desde unos pocos hasta comunidades enteras, como a uno solo en particular. Es decir, a lo mejor para los funcionarios de primer nivel del gobierno estatal, para el secretario de Movilidad, el ajuste tarifario en el transporte público no es una calamidad. Porque, bueno, él tiene un buen salario, tiene la oportunidad de transportarse en una camioneta, con suerte hasta blindada, con suerte hasta de lujo. Por tanto, no tiene que lidiar con los operadores del transporte público y mucho menos trasladarse en el día a día en este tipo de unidades, salvo que quiera tomarse la foto, ¿no? A veces eso ocurre. Es importante, esa no es una calamidad particular, que es a lo que iba. Pero sí es una calamidad social, vamos, es una calamidad para los usuarios del transporte público en el Estado de México, que no somos pocos, sino que somos millones. Calamidad, por último, puede referirse a un sujeto que es torpe, inepto o fastidioso. Eres una calamidad. Pues yo diría que pueden ser calamidades los deshonestos, los groseros, en fin, hay otro tipo de calamidades también, ¿no? Continuando con la etimología del término calamidad, sabemos que deriva del latín calamitas, calamitatis, cuyo significado es daño, golpe, azote. Precisamente estas palabras, con las que podemos definir la original, guardan una estrecha relación con el sentido que en la actualidad le damos al concepto, en sentido figurado. Una desgracia que arruina la vida de alguien puede ser entendida también como un golpe o un azote que le da la vida, algo terrible que le causa un daño muy profundo e irreparable. Recordaba en estos momentos algo muy personal. Coincidentemente, dos buenas amigas perdieron a su madre y bueno, seguramente para ellas representará una calamidad. De hecho, aprovecho para enviarles un fuerte abrazo. Me refiero a Betty y a Carmelita. Ya personalmente tuve la oportunidad de expresarles esto y solamente me recordó esta palabra, esta definición, su caso. Otra calamidad es, por supuesto, el cambio climático, los incendios forestales en Australia que han acabado con millones de especies, muchos animales,
en fin, que consideramos que no nos afecta, pero que al final de cuentas tendrá repercusión sin duda en la modificación de la temperatura de todo el planeta, y eso a su vez incidirá en nuestro modo de vida. Creemos que no lo vemos, no nos damos cuenta, pero al final terminará afectando también la vida cotidiana y con ello también la vida de otras especies. Al final de cuentas también, si esto continúa como va, también terminará siendo una calamidad para el género o la especie humana. Son las 7 de la tarde con 17 minutos, 18 ya. Muchas gracias por habernos acompañado. También agradezco el apoyo de mis compañeros, Alejandra Monserrat en la producción, Omar Delgado en la asistencia de producción. Ale Delgado, no la ven ustedes, perdón, Ale Monserrat Zárate. Ya todos somos de la familia. Alejandra Monserrat Zárate hace esa seña de que no le salió muy bien al expresidente Enrique Peña, pero ella la hace bien, o sea, ella sí así practicó demasiado para lograrla. A Omar Delgado en la asistencia de producción, Rosa María Delgado en la dirección editorial, Rafa Hernández en los controles técnicos y al ingeniero Margarito Mejía en la dirección técnica. Espero que no me haya faltado nadie, a veces se me olvida, usted disculpe, pero el día de hoy agradezco profundamente su apoyo, porque si no, este espacio no sería posible, como tampoco sería posible si usted no se mantiene al pendiente, si usted no comenta, si usted no nos escucha, no nos sigue. Son las 2 de la tarde, 19 minutos. Buen provecho, buena tarde. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.